Y el 24/7 es un lugar, dice que el tabernáculo de reunión, que era era el templo, era la antigua casa que Dios mandó al pueblo que hiciese, ¿verdad? Pues el tabernáculo de reunión constaba de todo lo que hoy consta entrar en la presencia de Dios. Exactamente lo mismo, ¿sabe? Muchas veces vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y creemos que han cambiado muchas cosas y la verdad es que prácticamente no ha cambiado nada, Ha cambiado que antes todo se tenía que hacer físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que hubiese una remisión de pecados, pues había que matar a un animal, ¿no? Y no lo podía matar cualquiera, lo tenía que matar, tenía que hacer todo el sumo sacerdote, ¿verdad? Estaban el sumo sacerdote, solo había uno, estaban luego los sacerdotes, después estaban los levitas, que eran los que estaban ocupados de la adoración en el templo, ¿verdad? Total, todo esto hoy sigue igual, O sea que del Antiguo Testamento al Nuevo, prácticamente lo que ha cambiado ha sido el pacto. Ha habido un nuevo pacto a través de Jesucristo, ¿sí? Pero el templo, entrar en la presencia de Dios, o sea, Él les dijo que hicieran un tabernáculo. Un tabernáculo es pues una iglesia, un lugar donde poderse reunir, ¿sí? Eso era el tabernáculo, ¿ok? Entonces, ellos tenían que entrar en el tabernáculo, ¿verdad? Yo les voy a explicar un poquito rápido esto, yo sé que muchos lo saben, pero para los que no lo saben, ¿verdad? Les voy a explicar en qué consistía el tabernáculo, porque en lo mismo que consistía el tabernáculo, consiste hoy entrar a la presencia de Dios, en lo mismo, ¿verdad? Y, total, el tabernáculo cuando tú entrabas, ¿verdad? Había un patio, y después del patio había había el altar, ¿sí? Nada más entrar al tabernáculo, lo primero que se encontraba en el tabernáculo era el altar, ¿vale? Y después había otro lugar, ¿verdad? Donde en el altar era donde se ofrecían los sacrificios, ¿sí? Cuando tú entrabas estaba el lavamiento de manos, o estaba después del altar. Corrígeme, Falín. Antes el lavamiento de manos y después el altar. Sí, ok, no me quiero confundir, pero bueno, si no usted lo mira, ok, entonces tú entrabas y primero te tenías que lavar las manos, ¿qué significaba? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Vale, estética. Ok, ¿está bien aquí? Me la ha puesto el Papa, te he dicho que me lo pongas tú. Vale, entonces tú te tenías que lavar las manos. ¿Qué significa lavarte las manos? Lavarte las manos significaba, y significa hoy igual, que tú no puedes venir sucio, tú no puedes entrar si antes no te lavas. ¿Cuántos lo entienden? Ellos lo hacían literal, pero para nosotros el lavamiento de manos es vivir con manos limpias. ¿Cuántos me entienden? Amén, Y si hemos hecho algo, si hemos tocado algo que no debíamos tocar, si nos hemos manchado, pues antes de entrar al otro lugar se tenían que lavar las manos, porque si no, no podían llegar al altar, ¿sí? Entonces, para nosotros es igual. Nosotros debemos de limpiarnos con la sangre de Cristo, por supuesto, y después podíamos llegar al altar. El altar era esto, era el lugar donde ofrecían los holocaustos, las ofrendas. Las ofrendas antes, imagínense, en el desierto, ¿verdad? No trabajaban con dinero,
¿verdad? En el desierto no había dinero, entonces tenían animales, tenían ganado. ¿Cómo vivieron en el desierto, verdad? Dios hizo arte en el desierto, ¿sí? Porque vivieron tremendamente bien, como en un oasis, y no les faltó de nada, ¿verdad? Y dice que tenían ganado y eran prosperados, tenían muchos bienes, ¿verdad? Nunca les faltó de nada. Entonces allí ellos tenían que traer un animal que era el lugar del altar, el lugar del sacrificio. O sea, la ofrenda, ellos primero se tenían que lavar las manos, todo esto es para llegar a la presencia de Dios. Después tenían que dar la ofrenda, ¿sí? No cualquier ofrenda, estaba estipulado, no podían dar cualquier miseria ni cualquier porquería, porque no servía, no era apta, no era aceptada, hoy tampoco. ¿Cuántos me oyen? Dios no acepta la porquería. ¿Me está oyendo? Usted le puede traer porquería, pero que sepa que Dios no la acepta. ¿Ok? Porque Dios es un Señor, es un caballero, y Él no acepta porquerías de nadie. ¿Me está oyendo? ¿Ok? Ahora, Él no ha dado porquería para ti, ha dado a su Hijo. No era una porquería. Ha entregado lo único, el único hijo que tenía en ese momento. Hoy tiene muchos más porque nos tiene a todos nosotros, ¿sí? Y hay muchos más. Entonces tenían que ofrendar. Y después de ofrendar, daban un paso más y dicen que entraban en un lugar santo. ¿Ok? En ese lugar santo comenzaba a estar un poquito la presencia de Dios, ¿verdad? Pero ese lugar santo y otro más adentro que había, estaba separado por un velo. Tú no podías entrar al lugar santísimo si en el lugar santo tú no habías ya topado con la presencia de Dios. ¿Cuántos me entienden? Eran escalas, ¿sí? Ahora, cuando tú ya podías entrar al lugar santísimo, entonces tú estabas en la misma habitación de Dios. ¿Sabe? Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Nadie más podía entrar al lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Porque era una vez al año, correcto. ¿Sabe por qué? Porque era un lugar tan santísimo, era el lugar, la habitación de Dios, que el peligro que había, o sea, no cualquiera, solamente quien Dios había dicho, esta persona será el sumo sacerdote, podía entrar. ¿Por qué? Porque de ahí había una forma de entrar y dos maneras de salir. ¿Sí? Una forma de entrar y salir vivo, o que te sacaran muerto. ¿Cuántos me oyen? ¿Por qué? Porque ahí no se podía entrar de cualquier manera. Amén. Hoy es exactamente igual. Exactamente igual. O sea, exactamente igual es exactamente igual. ¿Sí? Ahora, cuando entramos el otro día, o sea, cuando se hace el 24/7, pues lo que se refleja en esa habitación es precisamente el lugar santísimo, el lugar más profundo de Dios, donde Él está sentado en su trono y el Hijo Jesucristo a la diestra, y tú también estás a la diestra de Él. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, esto es, no es físico, pero es espiritual, dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales a la diestra del Padre. A mí alguna vez me han preguntado, de así, ¿no? Ay, ¿tú dónde te sientas? Digo, yo ya estoy sentada en los lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Entiende? O sea, usted está ahí, Dios el Padre y Dios el Hijo, a ti te tienes sentado en la diestra del Padre. Es bíblico, amén. Ok, pero también estás aquí, obviamente, ¿vale? Entonces muchos se preguntarán, pero si es tan comprometido entrar ahí, qué temor, ¿no? Qué miedo, ¿cómo yo voy a entrar? Los apóstoles, vale, pero me está dando yo qué sé qué, ¿no? Entonces, no, hoy todos podemos entrar y es más, vivir en la habitación de Dios
Porque dice que cuando Jesucristo, Él dijo, yo a este templo, Él se refería a su vida. Los religiosos no lo entendieron, ¿verdad? Y los judíos no lo entendieron porque hoy están construyendo el templo físico, que es profético, ¿sí? Pero Él les dijo, yo este templo, hablaba de su vida porque nosotros somos templo, Él les dijo, yo este templo lo destruyo y en 3 días lo vuelvo a tomar, lo vuelvo a restaurar, a levantar, ¿ok? Él hablaba de Él. Ahora hubo algo que pasó cuando Él entregó el templo, ¿sí? Imagínate la habitación del lugar santo y del lugar santísimo y en medio la cortina que te impedía pasar a la misma habitación de Dios. Eso era el máximo nivel de gloria, O sea, el pueblo no podía entrar al máximo nivel de gloria. Ahora fíjate algo, no lo sé, esto es una suposición mía. Está en mi libro, ¿vale? No está en la Biblia, está en mi libro, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando el Señor le pidió la primera vez, le dijo a Moisés, la primera vez que Dios fue a hablar con Moisés, le dijo, sube tú y el pueblo para que yo os hable. Y el pueblo, dice la palabra de Dios, no quiso subir, ¿sí? O sea, el pueblo, la primera vez que Dios los llamó para hablar con ellos, para darle instrucciones, era la primera vez que Dios les iba a instruir. El pueblo le dijo, no, sube tú, nosotros nos quedamos aquí. Y subió Moisés. De ahí yo deduzco que el pueblo no podía entrar en el lugar santísimo. De ahí yo deduzco que Dios hizo el sumo sacerdote, la máxima autoridad, para que solamente una persona cualificada pudiera entrar. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso. Dios les dio la oportunidad, no de hablarle solo a Moisés, sino de hablarle al pueblo, y el pueblo no quiso. ¿Cuántos me oyen? Pero Dios, con quien se quería comunicar, no era solamente con Moisés, sí que lo iba a tratar a él como líder, como cabeza, como guianza. ¿Cuántos lo entienden? Como persona o personaje al cual todos lo iban a seguir y lo iban a obedecer. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? O sea, todo es, Dios todo lo mueve a través de un hombre, ¿sí? O de hombres, ¿vale? Entonces, a veces la gente quiere caminar en línea vertical y en línea vertical no se puede caminar, eso es prohibido por Dios, es un pecado además, porque Dios ha establecido hombres en la tierra para que nos dirijamos con la dirección del hombre. ¿Cuánto lo entienden? Dios pone un líder, Dios levanta a un padre, Dios levanta a un ministro y yo me tengo que someter y obedecer a la voz de esa palabra que tiene ese ministro. ¿Para qué? Para que a través de eso que ese hombre de Dios me está guiando, yo honre a Dios. ¿Cuánto lo entienden? De esa manera es de la única manera que yo puedo funcionar. Si yo digo nada, a mí no me importa lo que diga nadie, yo y Dios sabemos, los demás no me importan, Dios me ha dicho, sí, Dios te ha dicho, pero sí la autoridad no te lo ha dicho, dice la palabra de Dios, que todo lo que Dios va a hacer contigo antes, se lo va a revelar a sus siervos. O sea, todo lo que Dios va a hacer con mi hijo, Dios se lo va a revelar a sus padres. ¿Cuánto me oyen? Amén. Todo lo que Dios va a hacer con tus hijos, primero te lo va a revelar a ti. Y tus hijos te tienen que honrar a ti. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Si usted honra a Dios pero no honra a sus padres, o sea, es mentira, usted no honra a Dios. ¿Me sigue? No es difícil, ¿verdad? O sea, si yo digo, no, yo estoy honrando a Dios y yo le estoy siguiendo, si usted no está honrando a un líder, al líder que Dios ha puesto en un lugar, en la tierra, y si usted va de sitio en sitio, mire, le voy a decir algo, si Dios le pone en un lugar, usted no tiene que ir a otro. Es que somos hermanos, tenemos que tener comunión y buscar. Dios establecerá las comuniones, no se preocupe.
¿Me está oyendo? Dios establecerá las relaciones. Dios es un Dios de relaciones, tranquilo. Pero usted no vaya como a veces lo que hacemos, ¿no? O sea, siempre nos fijamos en lo que hay en otro lugar, o los que estamos en una casa, los hijos, nos fijamos, ¿no? Por ejemplo, es que los padres de mi amigo y es que los padres de mi amiga le dan esto, aquello, lo otro, y vosotros, ¿cuánto me oyen? ¿Me está oyendo? Cada padre le da a su hijo lo que le tiene que dar. Y cuando mis hijos me decían eso, es que los padres de mi amigo le dejan salir toda la noche, y a mí qué me importa los padres de tu amigo. Tú eres mi hijo y los padres de tu amigo, vamos, me importan nada. Que dejen a su hijo lo que quieran. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, uno siempre va a mirar hacia afuera. ¿Y qué pasa? Siempre que esté desviado, cuidado, va a mirar hacia afuera. Si tú estás en la visión, si tú estás alineado, si tú estás obedeciendo, sumiso, y ahí no vas a mirar afuera. ¿Me estás oyendo? O sea, cuando tú mires fuera, ten claro que estás desviado del plan de Dios. El diablo te está engañando, hay una venda en tus ojos, y esto es así. ¿Me estás oyendo? Ok, ahora, no tienes que buscar fuera lo que tienes dentro. ¿Sabes por qué? Porque a veces, esto es un paréntesis, a veces creemos que nos faltan cosas, pero ¿sabes qué? Dios te da lo que te tiene que dar y lo que tú necesitas en el lugar donde estás. Entonces, el pueblo no quiso subir. Yo creo que de ahí vino el hecho de que no pudieran entrar en el lugar santísimo y se tuvieran que quedar en el lugar santo. Y un sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. O sea, un hombre se tenía que exponer a la muerte incluso, ¿verdad? Si el hombre no iba perfecto, porque antes o sea, era impresionante. Creemos que la ley era más dura que la gracia. Yo creo que no. Yo creo que la gracia es más dura que la ley. ¿Por qué? Si es verdad que ahora tenemos un regalo que es la salvación, ¿verdad? Pero fíjate, la ley, ¿qué es la ley y qué es la gracia? La ley era antes que tenías que hacer todo. O sea, por eso hoy yo les hablaba antes a mis sobrinos del sabá, del día de reposo, ¿sabe? Vamos a guardar las composturas, ¿sí? Del día de reposo, ¿sabe? Les hablaba. Como en Israel, a las 7 de la tarde del viernes, si un judío llega a su casa y la luz está encendida, no la puede apagar. Y si la luz está apagada, no la puede encender. Si el niño tiene hambre, no le puede dar de comer. Eso es el sabá para ellos, es el día de reposo, ¿sí? No pueden hacer nada, ni moverse. ¿Cuántos me oyen? Como te pilló, te quedaste. Si te pilló sentado, tienes que estar 24 horas sentado, porque no puedes ejercer ningún trabajo. Y moverte es un esfuerzo. ¿Cuántos me oyen? Es terrible, ¿no? Bueno, pues antiguamente, ¿verdad? Las cosas se movían más de esta manera, ¿sí? ¿Ok? Pero, y el que lo hacía mal, directamente moría. Hoy creemos, la gracia es a través de Jesucristo. Como decía él antes, sois salvos por gracia. ¿Ok? O sea, es un regalo. Dios nos ha dado un regalo que es la salvación, ¿sí? Eso es lo único que tenemos, ¿ok? De regalo. Lo demás, las bendiciones y las promesas conllevan un precio a pagar, ¿ok? Ahora, cuando Cristo muere, le estoy hablando del lugar que está arriba, para que usted entienda, y en otra ocasión que lo hagamos, lo pueda aprovechar y usted pueda ver un poco la dimensión. Ok, cuando Cristo murió, dice que, sitúate en el tabernáculo que estaba el velo, ¿verdad?
dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. ¿Ok? O sea, ese velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó, se rompió. Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección, ¿qué hizo? Un nuevo pacto en su sangre. ¿Para qué? Para levantar en el nombre de Jesús, en su nombre, en el pacto de su sangre, en el sacrificio que él hizo, dice que él, lo que fue a partir de ahí, levantar un reino de reyes y de sacerdotes. ¿Cuántos me oyen? Amén. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Reyes para qué? Diga, rey, ¿para qué? Para gobernar. ¿Qué hace un rey? Un rey levanta decretos. ¿Cuántos me oyen? Diga, un rey levanta decretos. Ok, un rey levanta decretos para la nación donde él está reinando o para los reinos donde él está gobernando. El trabajo de un rey es levantar edictos, levantar decretos, y eso se tiene que obedecer. Todo el mundo tiene que obedecer a un decreto de un rey. Entonces, un rey, ¿qué hace? Ejercer gobierno sobre un territorio o sobre muchos territorios, ¿sí? Ahora, él nos hizo reyes, no para ir delante de él a ejercer gobierno. Delante de Dios nosotros no podemos ejercer gobierno. ¿Cuántos me oyen? Delante de Dios nosotros tenemos que ir humildes, sumisos, humillados. ¿Cuántos me entienden? Porque yo no puedo levantar o ejercer gobierno ante un rey más grande que yo. ¿Sí? Ok, ahora él hizo eso. Y después dice que él nos hizo sacerdotes. ¿Para qué nos hizo sacerdotes? No nos hizo sumos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hizo sumos sacerdotes? Porque ya no hacía falta, porque el velo del templo se rasgó. ¿Para qué? Para que podamos entrar, habitar y vivir, fíjate, sin necesidad de salir 24 horas al día de la misma presencia de Dios. ¿Cuántos me oyen? Amén. O sea, la sangre de Cristo se estableció para que usted pudiera entrar y vivir en la misma presencia de Dios. Amén. Y comunicarse como un padre. ¿Sabe? Le voy a decir algo en confianza. Yo muchas veces, cuando estoy con el Señor, ¿sabe qué? Estoy como cuando usted coge un bebé. ¿Sabe? Cuando coges un bebé, ¿no? Y te lo pones así. Yo estoy así con el Señor. Estoy súper bien, ¿sabe? Como que soy un bebé y me tiene ahí cogido. A lo mejor se lo imagina, a lo mejor no, a lo mejor lo ha experimentado, a lo mejor no, pero yo lo experimento continuamente. Y es hermoso, porque eso es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos me oyen? Estar en su regazo. ¿Me está oyendo? Bien, el 24/7, siempre que se ha hecho, simboliza ese lugar, ¿ok? El lugar más profundo de Dios, el lugar donde Dios está sentado con el Hijo y contigo. Estamos ahí sentados, ¿sí? Ahora, cuando nosotros lo inauguramos, ¿verdad? Lo que nosotros establecemos en ese lugar, abrimos en ese lugar, ¿verdad? Abrimos muchas cosas, ¿sí? Establecemos muchas cosas. No se las voy a contar todas porque sería muy largo. Imagínese 1 hora orando, abriendo cosas, da para mucho, ¿no cree? ¿Sabe? Bien, una de las cosas que nosotros establecemos es libertad, que las vidas sean libres. ¿Por qué? ¿Por qué no abrimos muchas otras cosas? Pero una cosa muy importante para nosotros es que cuando la gente pase el velo, que hay un velo, ¿verdad?
hay un velo, pase el velo y entre en el lugar más íntimo de Dios, le cubra un manto, una cobertura que los libere. ¿Cuántos me oyen? ¿Me está oyendo? Eso es un establecimiento súper importante que nosotros establecemos ahí. Que cuando entre, o sea, es más, aun cuando entre gente que ni siquiera, que está ahí, pero que no está en la presencia de Dios. No sé si me entiende. ¿Sí? Aún esa gente que no está, entre y sea transportado. ¿Me está oyendo? O sea, que se rompa esa imposibilidad, ese muro que le impide, ese bloqueo en la mente, ese pecado, incluso, gente que vive en pecado, incluso esa gente. ¿Cuántos me oyen? Dirá, pero esa gente no tendría que entrar ahí. Cristo murió por eso. La sangre de Cristo es la que nos da puerta abierta para entrar. ¿Me entiende o no? Dice, ¿quién eres tú para llamar a lo que yo he limpiado inmundo? El Señor no lo dijo, pero yo le fuera dicho eso estúpido. Pero el Señor no lo dijo, ¿vale? Y yo tampoco. Lo he dicho, pero lo retiro. Ok, vale. Entonces, es impresionante cuando algo se desata, cuando la cabeza de algo, la máxima autoridad, desata algo en un lugar y la gente va. Es impresionante las cosas que comienzan a ocurrir. ¿Me está oyendo? Es impresionante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el Señor me dio una palabra. Era de lo que le iba a hablar. En algún momento sacaré algo más de aquí, ¿sí? Pero ya nos vamos a ir. Ve la hora, ¿verdad? 24/7, señores, son las 24 horas que tiene el día orando delante de Dios en una habitación, orando al Señor continuamente. Usted dirá, pero ¿tú aguantas 24 horas, 7 días orando? Pues no, pero ¿sabe qué? Que como somos un cuerpo, entonces yo entro una hora, el otro me sigue a la otra hora y así vamos haciendo un eslabón hora tras hora hasta completar las 24 horas durante 7 días, ¿sí? Entonces, como somos un cuerpo, entonces es un solo cuerpo quien hace eso. Qué cosas más raras tiene Dios, ¿verdad? Pues sí, pero Dios ha hecho de todos nosotros un cuerpo. Y ese cuerpo es el que entra una hora, otra hora, otra hora, y estamos delante de Dios orando por ti, por muchas cosas y por ti también, porque deseamos, ¿verdad?, que puedas conocer a Dios, que es lo mejor de la vida. O sea, todo lo demás de todo lo demás uno puede carecer, pero si uno carece de conocer a Dios, carece de lo más importante. Entonces Dios ha levantado a gente para orar por ti, no porque queramos ganar adeptos, ¿verdad?, o socios al club. No somos un club, somos un pueblo y somos un cuerpo, que seguimos a Cristo, que lo adoramos, que te amamos sin conocerte, porque Él ha derramado su amor para con nosotros, ¿sí? Entonces, eso es el 24/7. Ok. Ahora, es impresionante lo que se llega a desatar, ¿verdad? Bien, una de las cosas que yo desaté ahí, y que en un momento también estábamos orando, el apóstol y yo, ¿verdad?,
Y es una de las cosas que, bueno, en mi personal, yo le oro mucho al Señor, porque es una lástima, ¿verdad?, caminar en un camino y llegar a una confusión y creer que sigues caminando en el camino. ¿Cuántos me oyen? O sea, no estar en el camino y creer que estás caminando en el camino. Sí, eso es un horror, ¿eh? Y es algo que a mí me da terror. Me da terror, porque, o sea, creer que estás en un lugar donde no estás, eso es, vamos, horrible. Y entonces el Señor me trajo una palabra, y era que cada uno que entrara ahí se desnudara delante de Dios. Yo no sé si usted lo entiende, ¿sabe? Pero el pecado hizo que el hombre se tapara. El pecado hizo que el hombre se escondiera. Y yo le decía, Señor, que cada uno de los que van a entrar a este lugar realmente se desnude delante de ti. Incluso yo le decía al apóstol, Falín, tenemos que inquirir mucho, que ahondar, ¿sabe?, en el matrimonio, con los hijos, con la familia, aún en la iglesia. ¿Sabe para qué? Para estar desnudos unos con otros. Yo no sé si usted entiende esto, no va con la ropa que llevamos puesta, va con que en el Antiguo Testamento existía la circuncisión, se les cortaba una parte del pene a los niños, la primera parte del pene se les cortaba, porque eso evitaba muchas enfermedades. Evitaba muchas enfermedades. Me estáis distrayendo y os pido por favor que colaboréis, ¿sí? ¿Ok? Eso conlleva muchas enfermedades, el prepucio. Y por eso Dios lo mandó cortar. Pero el Señor dijo después que ya no importaba que se cortaran el prepucio, ya no importa que los hombres se corten el pene. ¿Sabe lo que nos tenemos que cortar? El corazón. La parte del corazón que hace que el corazón se contamine. ¿Sí? Esa parte del pene del varón hace que se contamine. ¿Sí? Hace o puede hacer, es muy probable, ¿sí? Es muy probable que esa piel que sale del pene de los niños y de los mayores si no se han circuncidado, es muy probable que esa piel cree contaminación y enfermedad. Hay un riesgo muy alto, ¿sí? Ahora el Señor nos dice que ya no importa eso. En el reino hay salud, en el reino hay bienestar, en el reino no hay enfermedad. Que ahora cojamos la piel de nuestro corazón y la cortemos, porque esa piel es la que puede contaminar nuestro corazón. ¿Cuántos me entienden? O sea, en una palabra, que estemos desnudos delante de Dios. Pero no solo delante de Dios. ¿Sabe qué? Le aseguro algo. Se lo aseguro. Si usted se desnuda delante de Dios, usted vivirá desnudo delante de los hombres. Esto es un 2 por 2, 4. Si usted se desnuda delante de Dios, usted vivirá desnudo delante de los hombres. Me está oyendo, sin tener nada, absolutamente nada que esconder. Y eso es lo que Dios quiere en el pueblo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que un padre quiere con sus hijos. Cuando un padre ve algo en sus hijos que no está claro, está preocupado. Él no me lo dice, pero yo sé que hay algo y está preocupado. Y
hay desequilibrio en el hogar, pero cuando un hijo se desnuda delante del padre y delante de sus hermanos, hay unidad, son uno, hay equilibrio, hay fortaleza, porque en la unión está la fuerza. ¿Cuánto me oyen? Amén. Y yo creo que este es el tiempo en esta casa, de este misterio que parece imposible, pero que si Dios lo ha dejado en la Biblia es porque no es imposible. ¿Cuántos me oyen? Este es el tiempo, creo, en los que, como predicaba cuando estaba hablando de las águilas, la predicación del águila, y después Dania me lo confirmó también ayer con una palabra. Este es el tiempo en el que los valientes se despiertan en esta casa. ¿Me está oyendo? No hay nadie muerto, no hay nadie muerto aquí. Hay gente que duerme. Amén. Pero hemos declarado y hemos profetizado y hemos ordenado en voces, en cuello, y hemos declarado Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Entonces, de verdad, toma esta palabra. A veces tomamos las palabras como que no fueran nada, nos olvidamos, más historias, ¿verdad? Pero toma esta palabra porque esta palabra está para ti, ¿sabes? Quizás durante mucho tiempo estamos en un proceso, quizás durante mucho tiempo parecía que no pasaba nada, pero está pasando, amén, está pasando, y está pasando cosas que muchos no entienden, está pasando cosas que muchos ni ven, están pasando cosas que van a derribar los argumentos de muchos, ¿sí? Están pasando esas cosas, y qué tremendo, me encanta. ¿Sabes lo que me gusta de Jesús? Que todo lo que hizo, lo hizo el día que los religiosos tenían establecido no hacerlo. ¿Me está oyendo? Jesús sanaba en sábado, Jesús sacaba demonios en sábado, los discípulos comían en sábado, porque este es Dios. O sea, cuando veas algo que no te cuadra, entiende que Dios no viene conforme a nuestra estructura, sino viene a romper nuestra estructura. Amén. Venga, pues ponte de pie. ¿Habéis entendido algo? Qué bueno, ¿no? Venga, cierra tus ojos y